Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este viernes 12 de mayo en Colombia. Comenzamos por las regiones porque nuevamente se adelantó un consejo de seguridad en Sumapaz. Allí estuvo presente la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y también otros mandatarios con altos mandos del ejército y de la policía, revisando los avances en cuanto a las amenazas de posible presencia de las disidencias y también ofreciendo nuevas recompensas por los crímenes que se han cometido. Los detalles los tiene Julián Peña. Así es, Valentina. Mira, el consejo estuvo liderado, como usted lo mencionó, por la alcaldesa Claudia López y contó con la presencia de comandantes de la policía y del ejército. La alcaldesa confirmó una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del asesinato del líder campesino Carlos Julio Tautiva en el corregimiento de San Juan de Sumapaz. Recordemos, Valentina, que esta recompensa ya se había establecido desde la primera visita de la alcaldesa el pasado 22 de abril. Ahora las autoridades anunciaron otra recompensa de hasta 20 millones de pesos por información para capturar al responsable de 2 homicidios perpetrados en el 2020, también en la localidad de Sumapaz. En el caso de los 2 homicidios que tuvimos en el 2020, está plenamente identificado el responsable de esos homicidios. Es un criminal llamado Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias, un exmiembro de las FARC, que fue el directo responsable. Lo tenemos plenamente identificado, tenemos pruebas muy sólidas y por eso estamos tras la captura. Hemos decidido poner una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien nos dé cualquier información que nos permita capturar a este delincuente y hacer justicia en esos 2 casos. Valentina, las autoridades también anunciaron la presencia de 12.000 hombres del ejército para custodiar toda la región del Sumapaz, esto ante la posible presencia de las disidencias de las FARC. Siguen entonces, Julián, esos refuerzos luego de que, recordemos, uno de estos frentes de las disidencias anunciara más presencia de hombres armados y recordemos también el mismo gobernador de Cundinamarca había denunciado patrullajes irregulares. Ya en otras noticias vamos a Medellín porque allí se conoció que Juan Sebastián Montoya, quien fuera el inspector de policía del municipio de Bello y también actual precandidato a la alcaldía de ese municipio, fue detenido en el búnker de la Fiscalía. ¿Por qué se dio esta captura, Karen Londoño? Las imágenes muestran al abogado de 35 años de edad subiendo esposado a un carro que lo esperaba a las afueras del búnker de la Fiscalía en Medellín, donde se encontraba asistiendo a una citación. Montoya se ha caracterizado durante los últimos años por ser un duro opositor de las últimas administraciones del municipio de Bello, especialmente las relacionadas con el clan Suárez Mira. Por esas razones que hace un mes comenzó el trabajo de recolección de las 60.000 firmas que necesita para avalar su candidatura a la alcaldía del municipio del norte del Valle de Aburrá por el movimiento Firme por Bello, siendo su segunda aspiración al mismo cargo y su tercer intento como político después de ser candidato a la alcaldía en 2011 y al consejo en 2015. Según pudo conocer Blue Radio, su captura estaría relacionada también con la reciente captura de un juez pensionado, su auxiliar y la secretaria del despacho, y Montoya estaría enfrentando cargos por concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato. Gracias, Karen. Ya estas informaciones las pueden encontrar en blurradio.com. En otras noticias, ANIF estima que el año pasado unas 691.000 personas pudieron haber salido de la pobreza en Colombia. Sin embargo, el tema de la inflación afectó bastante los resultados que se habían proyectado. Marcela Peña. Pues mire, el estudio de NIF indica que como el año pasado ya se normalizaron todas las actividades económicas después de la pandemia, comenzó a generarse empleo y eso ayudó a una reducción de la pobreza. Para el año pasado, más o menos, el 37.5% de los colombianos estaban en situación de pobreza. Eso equivale a 18,9 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, pues sí hubo una reducción y casi 700.000 lograron salir de la pobreza. ¿Por qué los resultados no fueron mejores? Hay varias razones. La primera es que la inflación afectó muy fuertemente a los hogares más pobres. A los hogares más pobres también los afectó el hecho de que los empleos por cuenta propia no se recuperaron tan rápidamente. Y en tercer lugar, tenemos el problema de que el año pasado, como ya se acabó la pandemia, pues se acabaron también algunas ayudas que el gobierno estaba dando a ciertos sectores de la población. Y seguimos hablando de temas económicos. Los hoteleros y comerciantes del norte del Valle de Cauca aseguran que se ha reducido en un 60% el turismo en esa zona. Denuncian que en la fecha tampoco han recibido ningún apoyo, pese a que solo hasta hoy comenzó el desmonte del puente caído, el puente del Alambrado, que recordemos mantiene incomunicados a los departamentos del Valle y del Quindío. Este panorama con Laura Ruiz. Al cumplirse un mes de la caída del puente del Alambrado, desde la Agencia Nacional de Infraestructura confirmaron que el puente metálico para mejorar la conectividad entre el Quindío y el Valle del Cauca entraría a operar en los meses de octubre y noviembre de este año. El anuncio fue bien recibido por el gremio
de los transportadores intermunicipales, quienes reportan que los trayectos incrementaron una hora de recorrido, lo que ha significado un sobrecosto en el combustible de más de 40.000 millones de pesos. Carlos Reyes es el subgerente de la terminal Cali. Esta situación lo único que ha generado es que tiempo de recorrido se ha incrementado más o menos en una hora de lo que normalmente se gastaban para ir a Armenia y para ir a Bogotá. Aunque la noticia de que sería abierto en los próximos meses el puente metálico fue bien recibida por los gremios, los alcaldes del norte del Valle pidieron una pronta visita del ministro de Transporte, William Camargo, para que conozca de primera mano la situación de las personas que viven en estos municipios y los comerciantes afectados. Y escuchen esta historia. Un médico en Medellín deberá hacerse cargo de una parte de la manutención de la hija de uno de sus pacientes al que le había practicado una vasectomía. Resulta que el médico le aseguró al hombre que la operación había salido sin ningún problema, pero en realidad se equivocó al leer los exámenes finales. Juanita Tovar. Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía en el año 2012 y tras un espermograma, un examen de esperma, los médicos determinaron que el procedimiento había sido exitoso. Confiados en el dictamen médico, la pareja decidió dejar de planificar, pero sorpresivamente se dieron cuenta meses después que su esposa, la señora Norelis, quedó embarazada y en 2013 dio a luz a Luciana. Pues Alcides, el esposo, con desconfianza, se practicó una prueba de paternidad y la prueba demostró que efectivamente él sí es el padre de la bebé, que hoy en día tiene 10 años. La pareja demandó al médico y a la EPS Salud Coop por no informarles que el procedimiento no había sido efectivo y por considerar que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica, pues Alcides, por las enfermedades que padece, no puede trabajar y vive del salario de su esposa. En una decisión histórica y sin precedentes en Colombia, un juez concluyó que sí hubo una afectación a los proyectos de vida de la pareja y señala la sentencia que el médico que le practicó la vasectomía al señor Alcides Gallego y la EPS deben hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, quien hoy en día tiene 10 años, pero lo deben hacer hasta que cumpla 18 años. Según la sentencia, los padres de Luciana recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales por perjuicio moral, más otros 20 salarios mínimos legales vigentes cada uno por daño a la vida y un valor de 143 millones de pesos por daño emergente por no haberles informado a la pareja que el procedimiento no fue exitoso. Gracias, Juanita. Y regresamos a las 8 de la noche, 27 minutos, al departamento de Antioquia, pero esta vez a la región del Bajo Cauca. Allí están diciendo las autoridades que los hechos de violencia y también la crisis económica han generado una afectación en los temas de salud. En especial, se han triplicado las enfermedades psiquiátricas. La gobernación de Antioquia tuvo que destinar mayores recursos para instalar una unidad de salud mental. En Caucasia está el enviado especial de Blue Radio, Duván Vázquez. Continuamos recorriendo el Bajo Cauca antioqueño y en el Hospital César Uribe Piedradita de Caucasia serán instaladas nuevas áreas para tratar el cáncer y realizar quimioterapias, además de una sala para la salud mental que entrará en funcionamiento en el mes de agosto. Precisamente uno de los servicios de mayor demanda que ha tenido este centro asistencial son las enfermedades psiquiátricas, que se agravaron y ahora se triplicaron después de la pandemia en comparación con 2019, según el gerente del hospital, Humberto Bernal. Durante la pandemia que vimos que se descompensaron muchísimas enfermedades psiquiátricas y no podían acceder a los tratamientos, lo que hizo que muchas de ellas empeoraran, se cronificaran y hoy podemos estar hablando que estamos atendiendo aproximadamente 3 veces los usuarios que se atendían en 2019. Al tema económico por la disminución de ingresos como en el paro minero o la pandemia, pero también un flagelo que siempre ha estado allí, como es la violencia por cuenta de los grupos armados ilegales y el temor al reclutamiento. Y las autoridades de salud en Bucaramanga cerraron un centro médico de estética donde hace mes y medio fue operada y falleció una mujer de 35 años que se estaba haciendo un retoque de implante mamario. Este es uno de los varios operativos que se vienen adelantando contra las clínicas de ese tipo en Bucaramanga. Boris Tejada. En los últimos meses, 10 clínicas de estética y cirugías plásticas han sido cerradas en Bucaramanga por malos procedimientos médicos y por denuncias ciudadanas debido a afectaciones de las pacientes. Hace tan solo un mes y medio, una mujer de 35 años falleció en una de las salas de cirugías donde no se cumplían con todos los protocolos de seguridad. Luis Felipe Tarazona, de Control y Vigilancia de la Secretaría de Salud de Santander. Y de esta manera lo que hemos encontrado son prácticas indebidas en referencia a que incumplen con estándares de talento humano, incumplen con estándares de insumos y medicamentos y incumplen con estándares de habilitación e infraestructura. Este año 2 mujeres menores de 35 años han perdido la vida en Bucaramanga en procedimientos indebidos, una por
por una cirugía de nariz y otra en una cirugía de retoque de senos. Ambos casos fueron denunciados ante las autoridades. Gracias, Boris. Vamos ahora al Caribe porque allí continúan las diferentes emergencias por las altas temperaturas. En un colegio del municipio de Malambo, esto en el Atlántico, las directivas han tomado medidas desesperadas, como hacer que las clases las dicten los profesores en los pasillos y hasta debajo de los árboles, porque el calor es insoportable en las aulas. Ingel de la Rosa. En la institución educativa Nuestra Señora La Candelaria en Malambo, los docentes están llevando a sus 1.400 alumnos a recibir clases bajo la sombra de los árboles en el patio, en pasillos, en la cancha o en cualquier otro espacio al aire libre donde el fogaje no los sofoque tanto. Y es que el rector Alfonso Ariza explica que además de la ola de calor, están padeciendo por falta de energía eléctrica, por eso no tienen ni ventiladores para los estudiantes que cursan desde transición hasta 11 grados. Desde el 2 de mayo estamos sin transformador eléctrico en la escuela y desde esa fecha estamos trabajando en los pasillos con los estudiantes porque ya después no se resiste la temperatura en las instituciones. Entonces una cosa, aquí donde estamos sudando, estamos derretidos. La alcaldía de Malambo se comprometió a resolver este problema de energía. Por lo pronto, los alumnos solo reciben clases de manera presencial en media jornada. Y antes de pasar a la información internacional, les contamos que un juez le ordenó al IMPEC que en un plazo de 48 horas traslade a Blanca Zenobia Madrid, conocida como alias La Flaca y quien fuera compañera sentimental de alias Otoniel, para que sea trasladada de la cárcel La Picaleña en Ibagué a un centro de reclusión en Montería. Recordemos que la mujer está precisamente privada de la libertad por varios delitos, entre ellos el de lavado de activos a favor del Clan del Golfo. Y ahora sí, en la información internacional, el secretario de Estado del Vaticano ha reconocido este viernes en Portugal que hay casos de pederastía en la Iglesia Católica que no serán posibles resolver, incluso algunos casos en el futuro. ¿Cómo es esta declaración, Juan Esteban? Buenas noches. Valentina, buenas noches. Así lo expuso Pietro Parolin en el santuario de Fátima en Portugal con motivo de la multitudinaria peregrinación prevista para este fin de semana. En su comentario a la prensa dijo que la Santa Sede recibió información sobre casos de pederastia, pero las decisiones las deben tomar las iglesias locales. Estas declaraciones llegan luego de revelarse un estudio divulgado en febrero acerca de las dimensiones de la pederastia en la Iglesia Católica lusa, que cifra en más de 4.800 las víctimas por crímenes ocurridos en los últimos 70 años, aseguró el Vaticano, que ha seguido de cerca el caso y recordó que la institución trabaja en la prevención para evitar futuros abusos. La postura de la Conferencia Episcopal Portuguesa ha sido crítica ampliamente en el país, incluido por el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa, ya que ha dejado a criterio de cada obispo la decisión de apartar o no a los sacerdotes señalados en ese estudio. Gracias, Juan Esteban, y pasamos ahora a la información deportiva. Ya inició la fecha 19 del fútbol colombiano. Águilas Doradas venció a Envigado y el Cali empató, quedando matemáticamente eliminado de los cuadrangulares. Los detalles con Juan David Rivera. A primera hora, Águilas Doradas y Envigado en Río Negro empezaron la penúltima fecha de la liga. El juego quedó 2-1 a favor de los locales, para quienes anotó Marco Pérez en 2 ocasiones, quien ya suma 11 tantos en el torneo y es el goleador en solitario de la competición. Para el equipo naranja descontó John Banguera. Con este resultado, Águilas llega a 36 puntos, la mejor campaña en su historia, y comparte el liderato con Millonarios, que juega mañana frente al Chicó. El técnico de Águilas Doradas, Lucas González, resaltó la buena campaña de su equipo. Bonito, ¿no? Yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias, pues principalmente a nuestros directivos. Nosotros somos un club que tiene 15 años, ¿no? No tenemos una gran hinchada, pero la estamos construyendo y estamos, como tú dices, en este momento en una posición privilegiada. Son 36 puntos que superamos por 3 puntos la excelente campaña que se hizo en el semestre pasado, con todavía un partido por jugar, la posibilidad de hacer 39. En el otro juego de la jornada, Cali empató 1-1 contra Jaguares en Montería, con gol de José Mendoza para los locales y Andrés Arroyo para los azucareros. Con este resultado, Cali se queda con 22 puntos y matemáticamente quedó eliminado de la liga, ya que solo le servía ganar para llegar con chances en la última fecha. Y a esta hora, gracias Juan David, nos conectamos con Alejandra Rubiano del equipo digital de Blue Radio para hablar de los temas que son tendencia en las redes sociales. Alejandra, buenas noches. Hola oyentes de Blue Radio, esto es tendencia en redes sociales. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, admitió que no podrá resolver todos los casos de pederastía en la iglesia ante una rueda de prensa. También policías de Estados Unidos, que corrieron por un campo cuando escucharon unos gritos que pedían ayuda, se llevaron una gran sorpresa cuando percataron que estos provenían de una cabra. Finalmente, Alicia Keys cantó a dúo con Karol G la famosa canción No One, uno de los mayores éxitos musicales de la artista neoyorquina. Su concierto en Bogotá es su primer paso por Colombia.
Gracias, Alejandra. Recuerden que en todas estas informaciones pueden encontrar su desarrollo en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.